Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuestro segundo programa de este curso bíblico que estamos haciendo, ofreciéndole a usted. Y la idea es que podamos interactuar. Les mandamos un caluroso saludo por allá a su casa, a su familia, donde usted nos vea por internet, a través de este hermoso canal de televisión de nuestra zona sur. Y de verdad deseando que el Señor habite en nuestra vida y en nuestros corazones. En el programa anterior hemos empezado, ¿verdad? Dado el primer pasito, diciendo que es la Biblia. Ya decíamos que la Biblia no es un libro, ¿ok? Atención, no es un libro. La gente dice, el libro de la Biblia. No, la Biblia no es un libro. En realidad la palabra Biblia viene de una palabra griega, ta Biblia, que quiere decir la biblioteca o los libros. ¿Verdad? Que es una biblioteca, es un montón, un conjunto de libros. Eso es la Biblia. Y entonces nosotros hemos venido aprendiendo, por lo menos lo básico, para ir de poquito a poquito, despacito, ¿verdad? Como dice la canción, despacito ir aprendiendo qué cosa es la Escritura. Y queremos meternos en este mundo hermoso de la Escritura. Acompáñenos en este curso bíblico. Anime a otras personas a acompañarnos. Bien, hoy vamos a trabajar algo muy sencillo. De repente usted va a decir, yo padre, este programa no lo voy a ver porque ya yo eso me lo sé. Cuidado, porque uno a veces juega como de vivo, ¿verdad? Yo esto me lo sé. Empecemos desde abajo, desde lo sencillito. Cuando por muchos siglos, ¿verdad?, la Escritura fue algo bastante reservado para nosotros, los sacerdotes, los clérigos, los obispos, la gente que tenía acceso a estos textos, por dos razones. Esto no es por malicia, por dos razones. Fíjese que en el tiempo de Jesús, dicen los estudiosos, que ni siquiera el 1% de la población sabía leer y escribir. ¿Y cómo vamos a tener acceso a la Escritura si una persona no sabe leer y escribir? Esta era una razón. Y la segunda razón era también los idiomas, el lenguaje. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y todo el Nuevo Testamento, con algunos pequeños escritos en arameo, está escrito en griego. Y por eso entonces es muy importante que cuando se estudie la Biblia se tenga presente el idioma en que la Biblia fue hecha. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue traducida de estos idiomas al latín. Y después de haberse sido traducida al latín, en muchos siglos después, empezó a traducirse a la lengua, al idioma de los distintos pueblos y países. Así que por eso es que es importante tenerlo claro. Y lo que queremos decir es, fíjense, es hasta el siglo XI, cuando un obispo allá de Inglaterra, Esteban Landon, en el siglo XI, él toma la Biblia y la estructura según los capítulos. La gente dice Mateo 4, 10, Mateo al 11, eso es una cosa muy moderna. Por 10 siglos la Biblia se leyó sin necesidad de estos números, pequeñitos números de capítulos y versículos. ¿Para qué se hizo? Se hizo por una cosa simplemente pedagógica. Es decir, para que usted y yo, cuando leemos la Biblia, podamos entender y podamos ubicarnos. Normalmente la Escritura era citada según los pasajes. Entonces, por ejemplo, San Agustín dice, cuando Jesús habla del buen pastor, entonces ya uno entiende que está hablando de tal capítulo del Evangelio de San Juan y de tales versículos. Pero eso no es que la Biblia nació con versículos. Yo siento que hay gente que cree eso. Hay gente que piensa que la Biblia tiene ya Jesús dijo, capítulo 1, el verbo de Dios. No, eso no fue así. Se lo escribió un obispo que fue el que le puso estos capítulos, y después hasta el siglo XVI, escúchese, en el siglo XI, este obispo de inglés de Inglaterra hizo esto, y después hasta el siglo XVI se le pusieron todos los pequeñitos, los versículos que usted ve que aparece ahí. ¿Ok? Ténganlo presente porque es importante. ¿Qué estoy diciendo? Que eso es secundario. Yo a veces veo la gente, ¿no?, que dice, hay gente que se siente muy importante porque dice un montón de citas y porque dice capítulo tal, versículo tal, y dice, uy, ese sí sabe de Biblia. Eso no es tan importante. Es solamente un aspecto pedagógico. Versículos y capítulos y versículos es para que nos ubiquemos. Vea este video en que nos van a enseñar con detalle en qué consisten los capítulos de la Biblia. Libros, capítulos y versículos. La Biblia es en realidad una pequeña biblioteca, la cual contiene un total de 73 libros que la Iglesia declara que son inspirados por Dios. Esta pequeña biblioteca tiene sus 73 libros bien organizados en dos partes.
el Antiguo Testamento formado por 46 libros y el Nuevo Testamento que tiene 27. Comienza con el libro del Génesis y termina en el libro del Apocalipsis. Para facilitar su uso, cada uno de los 73 libros de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo se divide en versículos. Los capítulos son indicados con grandes números al inicio de un párrafo y pueden abarcar desde unos cuantos párrafos hasta varias páginas. Los versículos son marcados con números muy pequeños y abarcan reducidas extensiones de texto que van desde unas cuantas palabras hasta 1 o 2 líneas. El tamaño varía en cada caso. Siempre tengamos en cuenta que esta separación data del siglo XIII, es decir, no había capítulos ni versículos en los textos originales de la Biblia. Queridos amigos y amigas, qué interesante, ¿verdad? Hemos visto cómo la Biblia se divide en capítulos, en versículos, también hay que tener presente, ¿no?, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ustedes saben muy bien que la Biblia también en cada uno de los testamentos, la palabra testamento viene de una palabra hebrea y ciertamente que viene de una palabra, después traducida a una palabra griega, ¿verdad?, que quiere decir alianza. ¿Verdad? Cuando uno dice Nuevo Testamento, ¿qué está diciendo uno? Una nueva alianza. Y cuando uno dice, está en la última parte de la Biblia, aquí atrás, ¿verdad?, que son todos los textos de los evangelios en adelante, ¿verdad? Cuando hablamos de Antiguo Testamento, ¿qué estamos hablando? Ya se lo entendió, la antigua alianza, el antiguo pacto, ¿verdad? Fíjense, de esa manera está dividida la Biblia, que como hemos dicho es una biblioteca. Hay un montón de libros aquí. No es un solo libro. La gente piensa que es un solo libro. Es un solo libro. No es un solo libro. Es toda una biblioteca. Y hay libros de un estilo, con un género literario distinto. Hay libros de otro estilo. Hay unos que son poéticos, otros son sapienciales, otros son históricos, otros son textos más de tipo legislativo, que dicen normas. Están los evangelios, etcétera, etcétera. Vamos a ir aprendiéndolo poco a poco. Ahora, queremos enseñarle, ¿verdad? Usted a veces siente que lo conoce, pero queremos enseñarle cómo encontrar un texto en la Biblia. Si yo le digo a usted, búsqueme el capítulo 26 de Jeremías, y usted dice, bueno, ¿y Jeremías dónde está? Hay que aprender que Jeremías es un profeta mayor del Antiguo Testamento. Entonces vamos al Antiguo Testamento, y están en los libros proféticos. Y abro el libro de Jeremías, busco el capítulo 26, y empiezo a leer los versículos que se me digan. Veamos este video que nos va a explicar con detalle cómo encontrar un texto en la Sagrada Escritura. ¿Cómo citar un texto bíblico? Para indicar algún texto específico de la Biblia, se suele escribir primero el nombre del libro, habitualmente va abreviado, luego el número del capítulo y finalmente el versículo. Por ejemplo, si queremos señalar una cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y verso 48, lo escribiríamos así: JN, espacio 6,48. Vemos el nombre del libro abreviado como JN. Luego el capítulo con el número 6. Y después de una coma viene el número del versículo, que en este caso es el 48. Si leemos Juan 6,48, encontramos un versículo muy corto que dice: Yo soy el pan de vida. Palabra de Dios. Si ahora tenemos JN 6,48-50, se me está indicando que hay que leer el mismo verso 48, pero continuando hasta el 50, donde dice: Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. JN 6,48.52. Ahí se me está pidiendo que lea el verso 48 y además el 52 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El 48, como ya veíamos, dice: Yo soy el pan de vida. Y el 52 dice: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Palabra de Dios. Finalmente, hay otro ejemplo donde leemos JN 6,48 SS. Aquí se me está indicando que lea el verso 48 y los siguientes. No especifica dónde termina, por lo que el lector decide dónde va a concluir la idea que le quisieron comunicar. Queridos amigos, como ya hemos visto, los textos de la Biblia se siguen y se buscan cómo encontrarlos siguiendo esta lógica, ¿verdad? A uno le dicen el texto, por ejemplo, yo le voy a decir a usted el texto de Deuteronomio. Entonces usted va a decir, ese texto hay que aprendérselo, ¿verdad? Por ejemplo, en el texto, en el manual para que estamos estudiando, se nos ofrece la abreviatura que usted puede ver aquí y el nombre del libro, ¿verdad? Y dónde el libro está ubicado. Por ejemplo, si nosotros decimos el libro de Josué, y usted puede ver ahí Josué, ¿verdad? Josué, y es el libro de Josué. Es importante aprenderse estas abreviaturas para que cuando lo encontremos en el estudio bíblico, usted las pueda identificar. Por ejemplo, si yo le digo a usted Col, C-O-L, estamos hablando del texto que San Pablo escribió, la carta de San Pablo a los Colosenses. Si yo le digo a usted un 1 y una P y una E, estamos diciendo la primera carta de San Pedro. Y así todos los textos, ejemplo, que vienen aquí. Es importante tenerlo presente y aprendérselo. ¿Ok? Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Cuando uno dice, por ejemplo, busque el texto del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Está por aquí el Cantar de los Cantares. Y entonces un texto del Antiguo Testamento. Y como usted ve, está entre los textos de origen sapiencial o poético. Y entonces usted encontrará ahí el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Yo a veces siento que es importante que lo tengamos claro, porque uno dice a la gente, busquen Cantar de los Cantares, y ya no lo puedes ir a buscar al Nuevo Testamento. Tendrías que buscarlo en el Antiguo Testamento, entre los libros sapienciales o los libros poéticos, y ahí encontrar el capítulo y el versículo. Creo que hemos aprendido bastante de cómo buscar en la Biblia. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros. 73 en total. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo tiene versículos. Así que si quieres citar algo de la Biblia, primero tienes que decir el nombre del libro. Luego dices el capítulo y luego el versículo. Suena lógico, y lo es. Porque con todos los diferentes idiomas, traducciones, ediciones, nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79. Pero si alguien dice Génesis 45:4, todos van a leer el mismo pasaje. Los 73 libros de la Biblia están divididos así: 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús y narra el destino de las tribus de Israel. Solo el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés. Este relata los inicios del mundo y las historias de los patriarcas. El Antiguo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 5 libros de Moisés. Los judíos llaman a estos libros el Torá, y son considerados los escritos del judaísmo. Segundo, los libros históricos. Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel. Los grandes reyes como David o Salomón, y también de otros reyes no tan grandiosos. En la tercera parte del Antiguo Testamento nos encontramos con la literatura de la sabiduría. Son 7 libros, de los cuales el más importante es el libro de los Salmos, que es el libro más largo de la Biblia. Los salmos son rezos, canciones y textos poéticos. Incluso 3000 años después de que fueran realizados, aún se rezan y cantan en iglesias y sinagogas. El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento. Hay 4 profetas principales o mayores y 12 menores. Esto no se refiere ni a su apariencia física ni a la importancia de su mensaje.
Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos que han dejado como legado. Los profetas, ya sean mayores o menores, son como el megáfono de Dios. Anuncian la palabra del Señor. Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza. ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto, para un nuevo testamento. Con el pasar de los siglos y como estaba escrito y después de un largo y tedioso proceso de preparación, Dios envió a su Hijo, el cual nació en Belén y fue crucificado en Jerusalén. Con Jesús, un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre. Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Y como el Antiguo, también el Nuevo Testamento se divide en 4 partes. Primero, los 4 Evangelios. 4 relatos de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus actos y de cómo redimió a la humanidad. Los libros que le siguen inmediatamente son los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva y los viajes misioneros del apóstol Pablo. San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento, las epístolas. Él es el autor de la mayoría de estas epístolas. Tenemos en total 21 cartas que fueron enviadas por los apóstoles a las primeras comunidades cristianas para reforzar, consolar, corregir y expandir la fe en Cristo. Finalmente, en la cuarta parte del Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, escrito por San Juan. Este libro es una visión del pasado, presente y el futuro de la Iglesia. Fue escrito durante el exilio de San Juan en la isla griega de Patmos. Juan fue el último apóstol en morir. Con sus escritos, la Biblia se completó. Estas son las diferentes partes de la Biblia, y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros, entonces encontrarás más rápido lo que estás buscando. Queridos hermanos, vamos a leer un texto bíblico y vamos a buscar en la Biblia, acompáñenme, a ver si el Padre lo hace bien. Es el capítulo 8, versículo 27 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, lo primero que hay que pensar es, esta es la Biblia, los Hechos de los Apóstoles están en el Antiguo o en el Nuevo. Están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a buscar el Nuevo Testamento. Ok. Téngame paciencia. Los Hechos de los Apóstoles están después de los Evangelios. Aquí estamos en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir pasando hasta llegar a los Hechos de los Apóstoles. Miren, yo tengo suerte. Aquí estamos en los Hechos de los Apóstoles. Vemos que aquí dice capítulo 7. Necesitamos leer el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Hemos dicho del versículo 26 en adelante, ¿verdad? Capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén, a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Canadé, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 nos pone la escena de aquella persona extranjera que viene a Jerusalén a adorar a Dios y empieza a leer la Escritura. ¿Por qué este texto es importante y es hermoso? Porque de la lectura de la Escritura, pero escúchese bien, porque no es leer la Escritura, es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice: Padre, vea, yo he leído toda la Biblia, pero no entiendo nada. Ese es el problema. No es en la Escritura se nos llama a escuchar, no tanto a leer, a escuchar. Escucha la palabra de Dios, hemos cantado, ¿verdad? Escucha, Israel. Esta actitud de escucha, esta actitud de apertura a la voz de Dios, eso es fundamental. Por eso esta persona asiria, que era extranjera, que no era creyente,
que no tenía fe, se sienta a escuchar leyendo la Escritura. Y esta Escritura lo lleva a la fe. Por eso es que ahora quiero invitarle, hermano y hermana, a que iniciemos a leer la Escritura. Antes de eso, veamos este video que nos van a explicar las partes de la Biblia, para que usted entienda y podamos empezar la lectura de esta Escritura. Guíame, Dios, a donde quieras que yo vaya. Guíame, tú eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. En tus promesas tengo toda mi esperanza.